bendiga. Abrazos, como siempre, desde acá en esta mañana. Un deseo ardiente en nuestro corazón de edificarlos con este pensamiento de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 en adelante, nos habla de la historia de Josafat, un hombre que escuchó un día una mala noticia. Y esa mala noticia consistía en que sus enemigos, sus adversarios, los moabitas y los amonitas, se habían levantado en contra del pueblo de Israel y venían contra ellos con un ejército mucho más grande que el pueblo de Israel, que el ejército de Israel. La reacción de Josafat en el versículo 3 del capítulo 20 dice que Josafat tuvo temor. El temor, mis amados hermanos, es normal dentro de lo que es la naturaleza humana. Es normal sentir miedo, es normal sentir temor cuando oímos noticias malas, cuando vemos circunstancias adversas, cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, que no encontramos el camino por dónde salir, hacia dónde ir. Es normal sentir miedo, sentir temor. Pero lo importante en la meditación de esta palabra en esta mañana, aquí en 2 de Crónicas 20, es esto. No nos concentremos únicamente en el miedo que podamos sentir cuando tenemos circunstancias difíciles u oigamos noticias dolorosas o complicadas. No, ¿cuál es la reacción que debemos de tomar? A mí me bendice mucho lo que Josafat hace, porque el primer paso que él toma es que él humilla su rostro para consultar a Jehová. Esta es una buena señal de la relación que debe de haber entre un hombre de Dios con Dios. O sea, no quedarse concentrado y sumido en la mala noticia, sino inmediatamente consultar con Dios. A ver, Señor, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? A ver, ¿qué es lo nuevo que tienes para mi vida? Este es el tipo de hombre que tiene entendimiento espiritual. Aquel que consulta con Dios, indaga por los caminos de Dios y por la voluntad de Dios. Segundo, Josafat entra en un tiempo de ayuno y oración. Estas son dos disciplinas importantes de nuestra vida como hijos y como hijas de Dios. El orar, el ayunar. Estas disciplinas nos hablan acerca de la dependencia que tenemos de Dios. Nosotros no podemos pelear nuestras propias batallas en nuestras propias fuerzas. Necesitamos aprender a depender de Dios en todas las circunstancias y en todas las situaciones que vivamos. Es importante una dependencia total del Señor. Lo tercero que a mí me bendice mucho en la vida de Josafat es en el versículo 5, dice la palabra de Dios que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Esto es importante en la vida de todo cristiano y toda cristiana. Recordar las hazañas de Dios. Recordar cómo en otros tiempos también han habido batallas. En otros tiempos también han habido situaciones. Han habido crisis. Han habido pérdidas. En otros tiempos también han habido conflictos difíciles. Pero Dios se ha glorificado. Dios en su soberana gracia, en su soberano poder y fuerza, se ha derramado. Su gloria se ha derramado. Y el Señor ha traído victoria. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Shaddai, Jehová el Dios de los ejércitos, Jehová el que va adelante como poderoso gigante, abriendo brecha, abriendo camino. Y al final del conflicto, el Señor revelará el propósito del por qué se pasa todo lo que se pasa. Y al final del camino, el Señor sellará su victoria sobre los suyos. Dios nunca desampara a todos aquellos que tienen su confianza puesta en Él. Dice la palabra de Dios
en el versículo 7, ahí está Josafat orando al Señor, está orando a Jehová y dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de ti. Esto es hermoso. Esto es bello, como en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles, esta actitud de venir delante de la presencia de Dios y presentarnos delante del Señor, presentar nuestra causa delante del Señor, para que Él la juzgue. Él es el juez de la tierra, Él es el juez del universo. Y dice la palabra: si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de tu presencia, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Esto me recuerda a lo que la palabra de Dios nos dice a través del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y vas a tener una respuesta, y en esa respuesta va a venir una revelación de cosas que tú hasta este momento no conoces, de situaciones que hasta este momento no son todavía claras en tu mente, en tu vida espiritual. Mis amados hermanos, mis amados amigos, le damos gloria a Dios por todas las situaciones que vivimos, por las cosas buenas, pero también por las cosas malas. Le damos gloria a Dios cuando estamos pasando o estamos teniendo tiempos de paz, pero también gloria a Dios cuando hay tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo. Él es el Dios de la paz, pero también Él es el Dios que nos da la victoria en medio de las guerras y los conflictos. Él es el Dios que está en medio de nuestra tranquilidad, pero también es el Dios que está en medio de nuestras circunstancias difíciles, cuando nuestra barca se está sacudiendo, cuando las cosas no son adversas. Él ahí está también. Él es igual. Él no pierde su poder, Él no pierde su soberanía, Él no pierde su capacidad de obrar en la paz, en la guerra, en la tranquilidad, pero también en las situaciones complicadas, difíciles, en las turbulencias de la vida. Así es que este pasaje a mí me trae fe. Este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20, al leer esta historia, cada vez que la leo, la medito, siempre el Señor me recuerda que Él es Dios. Él me recuerda que Él está sentado en su trono. Él me recuerda de que Él tiene la capacidad de obrar más allá de lo que mi mente puede imaginar. Él tiene la capacidad de obrar en medio de mis circunstancias difíciles y adversas. Mis amados hermanos, mis amados amigos, cuando escuchemos malas noticias, cuando veamos circunstancias adversas, cuando estemos en medio de conflictos, normal sentir miedo, pero también, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sintetizando, consulte a Dios. Pregúntele a Dios de qué se trata todo esto, porque seguramente, número 2, Dios quiere traer una revelación a su vida. Dios quiere agregar algo que hace falta. Dios quiere traer un nuevo entendimiento. Dios quiere hablar a su corazón, quiere hablar a mi corazón. Así es que no nos quedemos sumergidos únicamente en el miedo y el temor. No, consultemos a Dios y veamos la gloria, veamos la provisión, veamos la revelación, veamos lo que Dios quiere hacer, el incremento del entendimiento espiritual que Dios quiere traer a nuestras vidas. Él quiere ensanchar nuestros corazones. Él quiere atraernos hacia su dimensión un poco más profunda y cada vez más y más y más. Y Dios utiliza todas las circunstancias que sean necesarias para atraernos más a Él. Cierro con esto esta mañana. Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios de revelación en medio de nuestros conflictos. Sí, mis amados hermanos, Dios es un Dios de provisión y Dios es un Dios de revelación en medio de nuestros conflictos, como en el caso de Josafat. En medio de su guerra, en medio de su batalla, Dios le recordó: realmente no es tu guerra, Josafat, es mi batalla. Yo voy a pelear por ti. Y ustedes conocen, si ustedes han leído 2 de Crónicas capítulo 20, conocen cuáles fueron los resultados. Dios
Jehová de los ejércitos va delante de Josafat, delante del pueblo de Israel, va con alabanza, va con adoración, y los enemigos entran en confusión. Los enemigos caen derrotados por causa de la gloria de Dios, por causa del poder de Dios, porque Josafat descansó, reposó, confió en Dios, y el Señor peleó su batalla y el Señor le dio victoria. Y en la victoria viene la provisión y viene la revelación de algo más de Dios. Padre, te doy gracias en este día por todos mis amigos y mis hermanos que escuchan la meditación de tu palabra en este día. Señor, te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder ver más allá de las circunstancias que estamos viviendo. Que mis hermanos y mis amigos, Señor, tengan la gracia y el favor tuyo para poder recibir entendimiento espiritual de lo que tú, Señor, quieres hacer en medio de esas situaciones que están viviendo. Señor, recuérdanos que tú eres Dios y que tú nunca has perdido una sola batalla, que tú eres el Dios poderoso, que siempre obrarás y siempre harás todo aquello que tú te has estipulado hacer. Te doy gracias en este día, alabo y bendigo tu santo nombre y recibe, Señor, toda la alabanza y toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, mis amigos, Dios les bendiga. Saludos, abrazos, y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo domingo con un nuevo pensamiento de la palabra de Dios.